Un tribunal en Colombia impuso la multa más grande que haya puesto el Estado colombiano a su favor contra dos empresas de tecnología de la información y de la comunicación, contra dos empresas de telefonía, dos empresas que prestan el servicio de telefonía móvil, celular y también de internet. La multa es altísima, altísima, y es algo que para muchas personas estaría muy bien porque protege al Estado, los bienes del Estado, los bienes públicos, pero también es que es complejo porque al ser tan fuertes esas dos multas que se impusieron, podrían complicar mucho el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación en el país, porque envía un mensaje doble, ¿no? Bueno, es que es bien complejo, bien complejo. La multa fue impuesta contra Claro, que es América Móvil, la compañía mexicana del señor Carlos Slim, y contra Movistar, de Telefónica de España, aunque no totalmente de Telefónica de España, porque hay también negocios entre Telefónica y el Estado colombiano, que hace que sean socios el Estado colombiano. Entonces la pregunta es, ¿termina el Estado colombiano siendo socio de la compañía multada a favor del Estado colombiano? Esto está bien confuso y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera en este episodio podcast. El siglo XXI es hoy.com. Soy Félix, @locutorco en las redes sociales. Me pido un café, como siempre en este podcast, mientras comento todo. Es confuso. Tomé unos apuntes, intenté que las notas de este episodio podcast, el texto escrito que acompaña al archivo de audio, sea lo más completo posible, y sin embargo hay cosas que tendría que volverse un tratado muy grande y no es la idea. La idea es que no sea un artículo escrito, sino un podcast hablado. Por eso, comencemos por el principio. En el principio, Dios creó todo, el universo, incluyendo el aire. Sí, me fui muy al principio, bueno, pero míralo de esta forma. El aire, ¿de quién es el aire? El aire no es tuyo, no es mío, no es de Telefónica, no es de Claro, no es de ninguna compañía de telefonía, pero el aire es el que se utiliza para transmitir las ondas. Entonces se considera globalmente que el aire, el espectro electromagnético, que es de las naciones. De manera que el aire que está sobre el territorio colombiano, pues es aire colombiano. Cuando se habla de aviones, pues hay, ¿cómo se llama esto? Espacio aéreo de un país, ¿no? De una nación. Pero además del espacio aéreo, además del aire que respiramos y el aire en el que vuelan, está el aire en el que vuelan los aviones, está el aire en el que se transmiten las ondas electromagnéticas. La radio, la televisión, la telefonía móvil, celular y PCS. En 1994, en Colombia se otorgó una concesión a varias compañías. Esto no lo han dicho los periódicos, esta parte no la han explicado los periódicos. A pesar de que en las notas de este episodio podcast hay un enlace a una noticia en El Tiempo que explica muy bien algunos de los problemas, no se ha explicado en los periódicos esta parte. En 1994, el espectro electromagnético de frecuencias en Colombia se abrió para unas nuevas concesiones a compañías que iban a dar el servicio de telefonía móvil celular para aquella época. Años después llegó otro tipo de tecnología que ya no era celular, sino que era PCS. Bueno, el otro tipo de telefonía móvil que no es celular. Y esa contrato se lo ganó una compañía que se llamaba Hola, que luego fue comprada por Millicom, convertida en Tigo actualmente. Tigo, que es un operador celular, un operador de telefonía móvil
que funciona en Centroamérica, el Caribe y en muchos países de América Latina y en otras partes. Tigo no quedó en aquella concesión de 1994. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado, porque el espectro electromagnético que se le otorgó a Tigo todavía no se había dado, se dio años después. En aquel entonces, en el 94, esas concesiones se las ganaron unas compañías colombianas y se dividió el territorio colombiano en varias zonas, varias regiones. Ninguna de esas compañías era Claro ni Movistar, porque esas compañías no habían llegado al país, no funcionaban así. Para el momento serían compañías pequeñas que atendían, más pequeñas comparadas con las que hay ahora. Compañías que en ese entonces eran grandes, pero que atendían la zona norte del Caribe, la zona occidente del Pacífico, la zona oriente de las llanuras y las selvas, y la zona sur de los Andes y del Pacífico también. Colombia es un país muy rico, muy extenso, con una geografía muy variada, y tenemos esas costa Caribe, costa Pacífica, las llanuras y los Andes. A grosso modo, y el centro de la nación, la zona central de los Andes también, pues estaba separada. De aquella época había compañías, las más recordadas eran, por ejemplo, Celumóvil, compañía para la que yo trabajé haciendo publicidad, hacía la voz para Celumóvil, y estaba por el otro lado Comcel. Muchos colombianos todavía recuerdan a Comcel porque fue la última que cambió de nombre. Y esas eran las más grandes, y esas compañías fueron comprando a las otras a medida que la ley se lo permitía, porque eran diferentes, como se habían dividido en regiones para que las compañías no fueran demasiado grandes, y sin embargo luego algo cambió y se fueron comprando y se fueron consolidando hasta que llegaron a ser compañías que abarcaban todo el territorio colombiano, que ya no estaba dividido. Por aquella época que yo hacía la publicidad para Celumóvil, llegó otra compañía de los Estados Unidos que se llamaba Bell South. Yo trabajé para Bell South durante el tiempo que duró la marca en Colombia. Después eso de Bell South fue vendido a Telefónica España, a la compañía española, y se convirtió en Movistar, como la conocemos actualmente en Colombia y en muchos otros países de América Latina, y por supuesto también en España. Movistar, tienes de un lado allí a Movistar, pero el líder del mercado no eran las compañías que terminaron unificadas bajo el nombre de Movistar, sino que el líder del mercado había sido Comcel, esa compañía que muchos recuerdan todavía. Terminó siendo parte de, creo que desde el comienzo fue parte de América Móvil, el conglomerado del señor Carlos Slim, espero no equivocarme con esto, y ese Comcel entonces terminó convertido en Claro. Todo esto para explicar que en 1994 ni Movistar ni Claro firmaron un contrato, pero compraron los contratos. Compraron las compañías que habían firmado esos contratos. Tiempo después, esos contratos que implicaban... Voy a esperar una pausa, intentaré salir a la terraza a ver cómo me va, aunque hoy es un día muy frío. Voy a pasar poco tiempo acá porque de verdad hace mucho frío. Pero es que aquí hay unas sillas, entonces me sentaré con mi café. Cuando Claro y Movistar, cuando las compañías que hoy son Claro y Movistar firmaron ese primer contrato para telefonía móvil celular de la época, había una cláusula que decía que al terminar la concesión de licencia para utilizar el espectro electromagnético del Estado, estoy tiritando de frío, demasiado frío, me vuelvo para adentro. Ay, lo siento, me devuelvo. Demasiado frío. Cuando firmaron el contrato, esas compañías
la concesión, si no estoy mal, era en esto no estoy muy seguro, 10 años. La concesión decía que al terminar se tenía que regresar al Estado. Había una reversión de los activos. Reversión de los activos significa que se devuelve al Estado el espectro electromagnético que se le había prestado, que se le había alquilado a estas compañías para emitir las señales que permitían establecer la comunicación de telefonía celular. Telefonía, para ese entonces solamente había telefonía, no había transmisión de datos en esos espectros. Solo telefonía, solo voz. Entonces, al terminar la concesión, se debería devolver el espectro electromagnético, pero dentro de la cláusula de reversión también se decía que había que devolverlo al Estado, entregarle los activos. Por esos activos, yo no lo sé muy bien hasta qué punto son activos, cosas como, sé que son activos, por ejemplo, los equipos de transmisión, sí, son activos. Sé que son activos que se deberían haber entregado al Estado al terminar la concesión. Por ejemplo, las antenas son activos, son cosas que se deberían haber devuelto al Estado y no se devolvieron. Por ahí va la multa, porque no se entregaron esos activos al Estado. ¿Por qué no se entregaron? Te lo voy a contar en un instante. Voy a intentar llevar el hilo de la narración. Son activos del Estado, son activos que deberían entregarse al Estado. Me pregunto, y aquí la cosa se pone más compleja, los lotes donde están instaladas las antenas, los terrenos en los que están construidos los centros de transmisión, yo no sé, pero eso pondría más dinero aún en la ecuación. Más dinero, y es que es mucho dinero. En las notas está que son ¿cuántos? 4.1 billones de pesos, billones de pesos colombianos, y billones en español tiene 12 ceros, es una cifra que tiene 12 ceros, de manera que son más de 1.500 millones de dólares. Si lo mides en dólares, son más de 1.500 millones, aproximadamente 1.028 millones de multa que tendría que pagar Claro, y 500 y pico millones de dólares que tendría que pagar Movistar, por cuenta de todo eso que tendrían que haber devuelto y que no devolvieron. Porque eso es lo que ocurrió. Tendrían que haberlo devuelto y no lo devolvieron, y por eso se pone esa multa, que es la más grande que se ha puesto contra una entidad privada a favor del Estado colombiano. Pero hay más. Marco allí esto porque vamos a contar entonces. ¿Por qué no se devolvieron todos esos activos al Estado? Porque hubo otra ley después que dijo que las concesiones del espectro electromagnético para transmitir voz y datos, subrayo y datos, porque entonces ya se transmite internet a través de esto. La ley ya decía que en la devolución al Estado ya no se incluían los activos, se incluirían solamente los espectros de frecuencia. En el momento en el que se termina la concesión, las compañías deben devolver al Estado la frecuencia que han utilizado para emitir las señales, para conectar a las personas, para conectar con servicios de voz y de datos. Y por alguna razón que yo no alcanzo a entender, la renovación del contrato de licencia y de otorgamiento de esas frecuencias se adelantó, y se hizo una negociación en la que entonces se entendió, espero yo que con buena intención, que las compañías cambiaban de régimen y no tenían que devolver todos esos activos, sino solamente el espectro electromagnético, que siempre ha sido del Estado y no de ninguna persona, ni tuya, ni mía, ni del presidente, ni del ministro, ni de Telefónica, ni de Claro, de la nación.
en Colombia y en todos los países del mundo, también en México y también en España, por supuesto. Entonces, bajo esas nuevas condiciones, se entendió que no tenían que entregar esos activos, no se entregaron, pero luego se interpuso una demanda porque revisando los contratos, resulta que aunque la ley ya haya cambiado para contratos posteriores, los términos en los cuales se firmaron los contratos en 1994 sí decían que que tenían que devolverse los activos. Y como no se devolvieron, entonces al final el Tribunal de Arbitramiento, si no estoy mal en estos términos legales en los cuales no soy experto, ha dicho que se condena a Claro y a Movistar a pagar esas multas, que son, déjame te leo los valores exactos. En contra de Movistar, 1.600 billones de pesos con B de bastante, billones, que equivale a 530 millones de dólares, con M de mucho. A Claro le toca pagar 3,1 billones de pesos colombianos, billones con B de bastante, que equivalen a 1.028 millones de dólares con M de mucho. Y curiosamente, como en inglés los billones tienen 9 ceros y no 12, en español un billón tiene 12 ceros, y en inglés un billón, también con B, tiene 9 ceros. Entonces la multa de Claro es en dólares $1 billion, $1 billón. Bueno, eso de las traducciones, se ha hablado de millardos y de varias formas de explicar, pero la medición en ceros no tiene pierde. 1.028 millones de dólares que tiene que pagar Claro al Estado colombiano. Y hay algunas personas para las que entonces eso es una muy buena noticia, porque se fallaría a favor del Estado colombiano, entraría un dinero al Estado colombiano, pero viéndolo desde otra óptica es un autogol del Estado colombiano, porque eso significa que a la empresa privada que está apoyando al Estado a conectar a los colombianos a la empresa privada que me está dando servicio a mí de internet y de telefonía celular, móvil, ya ni siquiera sé si esto es celular o no con la tecnología actual, bueno, que me dan servicio de voz y de datos, pues el Estado le está cobrando una multa muy grande, y la multa es realmente muy grande. Lo que tiene que pagar la compañía Claro es el equivalente, si no estoy mal, si no leí mal los datos, a las utilidades de la compañía durante 4 años. 4 años que estaría esa compañía trabajando sin ganar dinero para poder pagar esa multa. Bueno, no es que lo tengan que seguir trabajando 4 años ahora, sino que tendrían que hacer un desembolso de tanto dinero que significaría que durante los 4 años ellos habrían trabajado para nada. Y ellos habrían trabajado, es una compañía que está dando trabajo en el país. Y esto, aunque aclaro, sobre claro, que estamos hablando solamente de la concesión de telefonía móvil y servicio de transmisión de datos inalámbricos, porque es que esa compañía también presta servicios a través de cable y de televisión y de no sé cuántas otras cosas más que no estarían castigadas con esta multa. Complejo, complejísimo, porque me falta contarte otra parte de la historia. La sociedad entre el Estado colombiano y la compañía telefónica de España. La compañía, la empresa que originalmente en Colombia tenía el manejo de las telecomunicaciones para todo el país, a nivel nacional y a nivel internacional, de conectar, incluso era el lema,
La compañía se llamaba Telecom, simplemente. Sé que hay un homónimo en Italia que se llama también Telecom, y es posible que en muchos otros países hayan puesto a sus compañías de telecomunicaciones Telecom, porque era un nombre obvio. Pues Telecom de Colombia era una compañía gigantesca que funcionaba como podía, era una compañía estatal con la que no teníamos el mejor servicio, pero era el servicio que había, y era la compañía que por aquellas épocas, en el siglo XX, por allá hace mucho tiempo, se decía que Telecom une a los colombianos y a Colombia con el mundo. Telecom empezó a tener unos problemas de pasivo pensional. Significa que las personas que trabajaban en Telecom, eso es un lío bien complejo, porque por aquella época había telegramas y había carteros que iban en bicicleta a entregar los telegramas, y había cosas como que un chico, según las leyes de laborales, una persona se pensionaba cuando cumplía 20 años de trabajo y no había un límite de edad. Entonces había ocasiones en las que en Telecom una persona podía haber empezado a trabajar legalmente, por aquella época, eso ya no se vale, podía haber empezado a trabajar legalmente, por ejemplo, con 16 años. Y si trabajaba repartiendo telegramas, imagínate que una persona tiene su primer trabajo de la vida repartiendo telegramas en una bicicleta a los 16 años, va y entrega los telegramas. Eso significa que a los 26 años ya lleva 10 años de trabajo. 26. Y a los 36 años ya tiene los 20 años requeridos para pensionarse. ¿Te imaginas eso? Entonces, una compañía que trabajaba en eso, claro, yo no sé todo, yo sé muy poco y estoy contando una visión sobre lo que conozco. Es una compañía que nos prestaba los servicios de telecomunicaciones, que fue muy valiosa para el Estado colombiano, muy necesaria, pero que a la vez, con esta tasa de pensionados, porque había régimen especial. Yo sé que, por ejemplo, hay régimen especial para pensionados en oficios y trabajos, profesiones que tienen mucho riesgo. Por ejemplo, el riesgo de... Conozco el caso de Francia de los operadores de trenes, los conductores y operadores de trenes, porque cuando los trenes eran de vapor y tenían que palear carbón, pues eso generaba muchas enfermedades, así que ellos consiguieron unos regímenes especiales que luego dijeron como, oye, espérate, esos beneficios para los trabajadores que paleaban carbón no deberían seguirse manteniendo para los trabajadores que operan con máquinas eléctricas. Y sin embargo, pues algunos de esos quedaban. Es algo parecido. Claro, no era lo mismo ir a recorrer los campos montañosos colombianos en bicicleta a comienzos del siglo XX, o a mediados del siglo XX, ponle tú más bien a mediados, que lo que funciona ahora actualmente con el correo electrónico. Porque esa compañía Telecom de Colombia fue comprada, al menos en parte, por Movistar, o por Telefónica, Movistar de España. Y el ser comprada, parte del problema es que compraban, del problema que hoy veo de que hace todo esto tan complejo, es que el pasivo pensional enorme de la compañía Telecom era asumido por la nueva empresa Telefónica, Telecom, por aquella época Telefónica Telecom, que ahora simplemente es Telefónica. En esa compañía entonces el 32% de la empresa es del Estado colombiano, que era el dueño de Telecom, y el porcentaje restante del 68%, si no estoy mal, es de Telefónica España. Eso hace que Telefónica, propietaria de la marca Movistar, hoy castigada con una multa de 1.300 billones de pesos, perdón, de 1.600 millones de pesos con M, 1.600 o 1,6 billones, qué enredo, ¿no? 1.600 millones de pesos tiene de multa Movistar, que en alguna parte, en un punto de su conglomerado, es socia del Estado con un 32% de una de sus empresas.
Y da la casualidad de que esa empresa, Telefónica, ha estado en el tiempo reciente en un programa de recapitalización, justamente para solucionar los problemas que tiene de dinero por cuenta del pasivo pensional y de quién sabe qué otras cosas estarán pasando dentro de la empresa. Pues hicieron un programa de capitalización en el que Telefónica España tiene que poner 3.2 billones de pesos, algo parecido, y el Estado colombiano tiene que poner, no estoy muy seguro de esa cifra que acabo de decir, no me la creas del todo, es más o menos similar, la estoy diciendo de memoria, y el Estado colombiano tiene que poner 1.2 billones de pesos para esa recapitalización de Telefónica. Sí, entonces Colombia pone 1.2 billones con B de bastante para recapitalizar a Telefónica. Pero Telefónica tiene que desembolsar 1.6 billones con B de bastante para pagar la multa que se le acaba de imponer. Por lo cual esa recapitalización se enreda mucho, ¿no? Porque es como si Telefónica tuviera que pagar 1.6 al Estado para que el Estado le entregue 1.2 para recapitalizar la empresa en la cual son socios. Pero lo lógico es que Telefónica va a decir, espérate, a mí me pusieron una multa de 1.600 de 1.6, mirámoslo en billones. A mí me pusieron una multa de 1.6 y tú eres socio. Así que el 32% de esa multa, no necesariamente, porque no es directa a la compañía, sino es indirecta, así que el cálculo tal vez no sea lo de exactamente el 32, es una de las compañías, pero no es toda, pero digamos que me tienes que ayudar con 32% de tu parte de responsabilidad en la compañía que ha sido multada. Por lo cual es como si el Estado colombiano de alguna manera estuviera poniendo una multa tan grande que termina automultándose. Sí. Pero, como dicen las televentas, pero eso no es todo, aún hay más. Sí hay más. Y ese hay más es que en el próximo tiempo, en el tiempo cercano, el Estado tiene que abrir una licitación para otorgar de nuevo una frecuencia de espectro electromagnético para transmisión de, si no estoy mal, de los 700 MHz, la frecuencia. Ese número es de megahertz, no es de dinero, así que no le pongas atención a ese número porque nos confundimos con las matemáticas. Una licitación para entregar el uso, una licencia de uso de espectro electromagnético, pensando en terminar de cubrir el territorio colombiano con tecnología LTE o transmisión de datos 4G, y también hay que pensar en el futuro próximo con respecto a la tecnología 5G, o como quiera que se llame finalmente cuando la pongan. Tecnología 5G, digámosle ahora. La nueva tecnología de transmisión de datos que esperamos que sea mejor y que, según entiendo, ya están programando en Alemania. Y en Colombia recién habría que guardar ese espectro de frecuencias para entregarla. Esto está bien confuso, ¿verdad? Pues bueno, ¿con qué cara el Estado colombiano va a llamar a una licitación y va a decirle a las empresas, oye, tú ven, alquila el espectro y págame unos derechos por utilizar el espectro, te damos el permiso de hacer tu negocio con telecomunicaciones en ese espectro, si al final estamos diciendo también a los que hicieron este negocio con nosotros hace 20 y tantos años, les estamos poniendo una multa? Tal vez no sea tan bueno eso. Tal vez las compañías digan, sí, con que multan a los que hacen ese negocio, entonces no parece tan bueno el negocio. Y tal vez digan, pues no queremos entrar al negocio. Y es posible que los colombianos, como yo, que te estoy hablando en este momento,
nos veamos con dificultades para conseguir los equipos de telefonía, bueno, no los equipos, las conexiones de telefonía y de internet móvil para poder seguir conectando a Colombia, a los colombianos y a Colombia con el mundo. Ay, qué confuso. Creo que he terminado mi exposición. Seguramente se me quedaron cosas por fuera, pero hoy ha sido bastante más larga la exposición porque el tema ha sido complejo. Y bueno, por eso había que dedicarle un podcast no tan corto. Y voy a ver quién está en la sala de chat para saludar. Al chat se llega utilizando la aplicación Locutor Co, disponible para Android y para iOS. Si tienes un iPhone o una tableta iPad, puedes utilizar la aplicación Locutor Co. Y si tienes un Android, también puedes instalar la aplicación gratuita Locutor Co. El siglo XXI es hoy.com. En el chat está Alberto Moreno. Hola Félix, un abrazo. Oscar Valle Rivera, ¿qué pasó, tío Félix? ¿Anda Félix o qué fue? Estoy ya pegándole a mi pobre paisano, eso no puede ser, ¿eh? Está defendiendo al señor Slim. Pues sí, Oscar, Slim es tu paisano. Vamos a ver si Slim también te considera a ti como su paisano. Eso espero, ¿no? Oscar dice, y una cosa, multan a las empresas. Ok, ¿y ese dinero dónde para últimamente hablando? Es decir, el ciudadano, ¿dónde ve la beneficencia de esa multa? ¿O todo el dinero termina en paraísos fiscales a nombre de los políticos? Cao en todo, qué buena pregunta. ¿Se llevarán ese dinero? ¿Nos dejarán verlo a los ciudadanos normales? La posición del ministro es correcta al decir que están protegiendo los bienes y los intereses del Estado colombiano. Y que si eso está en el contrato, que esos activos tienen que devolverse al Estado, pues tienen que devolverse al Estado porque eso dice el contrato. No importa que la ley haya cambiado después, en el momento de firmar el contrato decía que hay que devolverlos y hay que devolverlos. Hay que entregarle esas cosas a Colombia y hay que entregárselas. Pero es que todo es relativo. Y si se las entregan a Colombia, si le pagan ese dinero y los colombianos no lo vemos, complejo. También está Diego de la Cruz en el chat. Dice, hola Félix, ¿puedes recordarnos esa voz de Celumóvil? Hombre, es de Celumóvil. Sí, voy a hacer el ejercicio. Cuando yo llegué a hacer la publicidad para Celumóvil, era algo así como Celumóvil y Coselco se han unido para no sé qué. Claro, era el momento en el que Celumóvil compraba a Coselco, o al contrario, dos compañías que se unían y que después terminaban. Bueno, no me acuerdo. Más bien te digo la de Bell South, que fue cuando Celumóvil se consolidó y se convirtió en Bell South, empresa que ya no existe en Colombia, así que lo puedo decir. Bell South, alguien en quien confiar. Así salía yo en todas las publicidades de esa empresa. Pero esto fue el milenio pasado, caramba. Casi que el siglo pasado. Así que no importa. Oscar Valle me dice en el chat, hoy sí se la baño con tanto detalle. Se extralimito tan yendo que es oír pidiendo el café y echándose las risas con los otros dos ñero amigos. Aún así gusta su podcast. No te entendí mucho, Oscar, pero quiero contarte que en Colombia la palabra ñero tal vez no es tan amable como la palabra se use en México. Ñero en Colombia creo que se traduciría para el argot mexicano como naco. Cuando tú dices algo ñero, para los colombianos es como decirle a un mexicano, sabes que eres muy naco, o no sé si es tan naco, o creo, más o menos se parecerían. Steven Spineda también entró al chat y dijo, saludos Félix, tiempo sin engancharme al live, aunque llegué un poco tarde. No te preocupes, Stevens, el podcast tiene la ventaja de que lo puedes oír cuando quieras y a la velocidad que quieras. En el momento que tú quieras le pones play y en el momento que tú quieras le pones stop o adelantar o dale más rápido. Sí, el podcast se puede oír más rápido, especialmente si estás utilizando aplicaciones como la de Spreaker,
puedes elegir oír los podcasts más rápido. Yo lo hago, te lo sugiero. También dice Stevens, hace poco salió un informe de una firma que realizó un test de latencia, cobertura, ancho de banda, etcétera, entre los operadores. Y Claro fue la peor cita. Parece que no les va muy bien porque son la compañía que más clientes tiene. También veo las cosas malas y las cosas buenas. Intento ser ecuánime y contar las cosas de Claro sin parcializarme. Stevens dice también, ¿será que ahora con eso a los usuarios de Movistar y Claro los enyardan con otros sobrecostos? Qué buena pregunta, porque es posible que sí. Y creo que Stevens utiliza la palabra enyardan, significa como significando los clavan, los cargan, los culpan, es decir, que al final seamos los usuarios los que estemos pagando toda esa multa y estemos pagando todos los platos rotos por parte de las empresas privadas y también del Estado y del gobierno. Oscar dice, esta vez colgué yo, el tema no mola, no le gusta por lo menos a él. Oscar, lo siento, es un tema, yo sé, muy específico, muy específico, y creo que a ti como mexicano que vive en España, pues tal vez debería interesarte, hombre, en el sentido de que son empresas españolas y mexicanas las que están involucradas, pero también entiendo que pues no es un tema de tu gusto. Y se vale, está bien, no todos los días hablamos de los mismos temas, pero a veces sí. A veces sí, no, de los mismos, no, ya me confundí, de los mismos temas no, de los mismos tipos de temas que son de tecnología y de noticias tecnológicas. Y esto, no te creas, puede repercutir mucho en las finanzas de las empresas en el resto de países, porque es que la multa es tan grande, tan grande, y me acordé de una cosa más que tengo que añadir. Hay una cosa más. Y es que Claro puso un recurso ante un tribunal en Washington. Podría ser que ese tribunal internacional en Washington diera un veredicto contrario, en cuyo caso se complica más la cosa, porque entonces Claro te podría decir, yo hago caso a lo que haya dicho el tribunal de Washington, y se nos enreda jurídicamente todo. ¿La multa la pagarán los usuarios o las piedras? Dice Oscar, eso no lo entendí. Pero Stevens dice, pero yo creo que ahí, como ocurre con los mercados, si hay demanda, habrá oferta y otros llegarán, ¿no? No necesariamente, tienes que considerar que realmente los dos principales participantes en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia son esos. Son Claro, gigantesco, y Movistar, que es grande, no tan grande como Claro, por lo menos en Colombia, pero que son importantes, y que otras empresas que quieran participar tal vez van a decir pero ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué tanto dinero voy a ganar y qué tanto no? Diego de la Cruz dice, gracias por explicarnos este tema tan complejo, Félix. Yo sigo sin comprenderlo bien, así que todo lo que las demás personas puedan aportar con comentarios a este podcast será bienvenido. Necesitamos muchos comentarios y necesitamos establecer todos los puntos de vista. No solamente se trata de defender a la empresa privada, y tampoco se trata solamente de defender al Estado, porque en la mitad estamos los ciudadanos que tenemos contratos con esa empresa privada y además que hacemos parte del Estado, no solo del Estado colombiano, sino que este es un precedente para toda América Latina y para las empresas del resto del mundo que quieren invertir en América Latina. He dicho. Muchas gracias, 39 minutos son demasiados para un episodio de un solo día, así que ya me voy. Gracias, muchachos, a los que participaron en el chat, gracias a los que tuvieron paciencia como para llegar hasta el final de este episodio tan largo. Chao, cuelgo. Este episodio ha sido presentado por elsiglo21eshoy.com, donde puedes suscribirte con otras aplicaciones. Por ejemplo, puedes suscribirte con Spotify y me falta añadir el enlace para que oigas este podcast en Deezer. Ya está disponible en Deezer. Chao, cuelgo.